Desde siempre, la humanidad ha intentado clasificar y medir la belleza bajo conceptos como lo correcto, lo armonioso y lo de buen gusto. Sin embargo, lejos de ser neutrales, estos conceptos encarnan relaciones de poder, contexto histórico e incluso jerarquías sociales. El término buen gusto se ha utilizado históricamente para señalar aquello que cumple con los estándares estéticos en una época o grupo dominante, mientras que su contraparte, el mal gusto, describe lo que lo transgrede, lo excesivo, lo diferente o lo popularmente considerado como vulgar. Pero, ¿quién determina realmente estos ciertos estándares? Y más importante aún, ¿por qué ciertos gustos son considerados superiores a otros? Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bueno, que estén teniendo un buen día. No sé a qué hora estén viendo esto. Si ya han visto videos anteriores se habrán dado cuenta de que soy muy mala con los saludos, pero bueno, eso es aparte. El día de hoy, pues justo como lo ven en el título del video, hoy quiero hablar de lo que es el buen gusto y como este viaje de comprensión de lo que pudo y tal vez podría no ser. Bueno, para empezar, generalmente me gusta dar como una definición de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, en este momento pues estamos hablando del buen gusto, ¿no? Y por ende también del mal gusto. La cosa es que yo por lo menos no pude encontrar una definición de una fuente confiable que pudiéramos usar en este caso, porque les digo, la realidad es que en este ensayo vamos a ver como los diferentes matices del buen gusto, los diferentes significados y en qué contextos se usan y para qué se usa como este buen gusto, ¿no? Entonces, es complicado, ahorita les voy a ir explicando más, pero pues en general sabemos que el buen gusto es esto que nos ayuda a definir que si es algo que puede valer la pena y lo diferencia de otra cosa que no vale la pena, ¿no? Es algo que puede tener armonía, diseño, color, características que lo diferencian de cosas que no deberían de resaltar tanto, ¿no? Y por ejemplo, Kant en su crítica del juicio de 1790 propone que el buen gusto debería de ser como una capacidad universal innata que te ayuda como a reconocer la belleza de una forma desinteresada. Sin embargo, nuestra realidad contraría mucho esta idea de Kant, ya que como podemos ver y como se ha demostrado en múltiples ocasiones, el gusto depende profundamente de un contexto histórico, de su geografía, de la clase de donde proviene y lo que una sociedad puede considerar refinado en un momento de la historia puede cambiar en otro momento a que no se considere refinado, ¿no? Todo depende del contexto, del cómo se plantee esta idea, este proyecto, esta pieza de la que estamos hablando y que se puede determinar como de buen gusto o de mal gusto. Bourdieu, espero que lo haya dicho bien, si no igual voy a dejar el nombre en pantalla. En su obra fundamental La distinción de 1979, profundiza en una dinámica que habla sobre la precisión sociológica, es decir, que el gusto no es una cuestión de sensibilidad natural o innata como lo propondría Kant, sino que es más bien algo que imponen las clases sociales dominantes, ¿no? Algo que ellos determinan y que por ende el resto está como obligado, no obligado, pues igual, que se les impone seguir esto como si fuera una cascada, ¿no? Los de arriba son aquellos que expanden y profundizan como en esta parte de dar a conocer algo que puede ser de buen gusto, ¿no? En cambio las otras clases como que van a seguir a eso y no van a ser como las primeras en determinar qué sí es de buen gusto, ¿no? Es como la clase alta es la que determina lo que es el buen gusto.
Es así como se determina el valor artístico y legítimo de una obra o proyecto, dividiendo como si fuera, bueno, dividiéndolo entre algo que es como de culto, algo que es popular, algo que es refinado y algo que es vulgar, ¿no? Entonces, de esta forma, la clase alta es la que determina esto. Y, por ejemplo, si pensamos en un caso más concreto, podríamos pensar en la estética del old money, que bueno, para quien no sabe, el old money pues es esta estética que se propone, pues como su nombre lo indica, el dinero viejo, ¿no? Que propone que es una estética inspirada en la clase alta que lleva por muchísimos años y generaciones siendo de la clase alta. ¿Qué pasa con esto? ¿No? Hay que la diferencia de, por ejemplo, el new money. Se supone que el old money pues son ricos de toda la vida, ¿no? Y ellos no necesitan como probar que lo son. Es así que ellos tienen un estilo de vida y una estética para vestir o para lo que los rodea en su entorno más discreto, más minimalista, algo más pulcro y que no necesita gritar que tienen dinero, ¿no? En los últimos años este tipo de estética se ha estado viralizando mucho. Esto también por una cuestión de que por mucho tiempo, ya solamente en los 2000, hubo mucha extravagancia en cuanto a la estética de esos años, ¿no? Y un ejemplo de esto puede ser, no sé, Kim Kardashian. En los últimos videos he estado usando mucho su ejemplo, pero la realidad es que ella como persona, su caso, su vida, todo lo que hace, es un muy buen ejemplo, porque Dios, es Kim Kardashian, ¿no? Es como una persona súper influyente en el mundo, ¿no? Entonces podemos tenerla a ella de ejemplo, ¿no? O sea, en su momento pues todo era muy extravagante, ella usaba bolsas muy grandes, logos de marcas que se notaran muchísimo, y de unos años para acá dejó de hacer eso, ¿no? Y dejó que los diseños de la marca hablaran por sí mismos, ¿no? Tal es el caso de su... No sé si es colaboración o si ella se volvió embajadora, pero ella trabajó mucho tiempo con la marca Balenciaga, creo que hasta la fecha sigue trabajando con ellos. Y entonces podemos ver looks que no necesitan decir que son Balenciaga, ¿no? No lo gritan, pero sabes que son Balenciaga. Pasa lo mismo con la sociedad, se cansa como de toda esta extravagancia y busca algo más simple, algo más neutro y que no tenga la necesidad de gritar, ¿no? Es decir, que esa estética te ayuda a resaltar sin llamar la atención de más. Así que me mega perdí. Ok, ya lo retomé. Entonces, pues es así como surge esta estética del old money, ¿no? Son como estas personas, o esta estética propone que la gente que tiene dinero heredado no necesita, pues, tener como este tipo de estética extravagante, ¿no? Ellos saben quiénes son y no necesitan que lo que los rodea, lo que visten, lo que comen, a dónde viajan, lo grite por ellos, ¿no? Por ejemplo, algunas marcas en las que puedo pensar en este momento podrían ser de moda, para que se den una idea, podrían ser Loro Piana, Hermes, Goyard, bueno, y muchísimas otras marcas, solo que no se me ocurren más, pero más o menos estas son las como más importantes que encabezan esta estética del old money, ¿no? Es así como se determina en estos tiempos que el buen gusto es algo parecido o igual a esta estética, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Esta estética trata de venderte que si tú te vistes de una forma, si tú haces algo, si tú tienes un cierto estilo de vida parecido a esta estética, sabes quién eres y no tienes que gritárselo al mundo, ¿no? O sea, tu ropa, lo que haces, te puede ayudar con eso, puede orientar a la gente a saber quién eres, pero no necesita que lo grites, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, si usaras una playera con el logo de Coach impreso, eso llamaría muchísimo la atención, ¿no? Esto es lo que se propone, ¿no? Y el problema de este tipo de cosas es que es una estética que poco a poco se ha ido como transformando en una forma pasivo-agresiva de determinar
una clase social, una jerarquía en nuestra sociedad, tanto cultural como socioeconómica, en el que si no cumples con esos estándares, se puede juzgar que no eres cierto tipo de persona que vale la pena, ¿no? O sea, yo sé que se escucha un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero es en serio, ¿eh? No sé si ustedes en algún momento se han topado con algunos videos de, por ejemplo, coach de imagen. Se supone que ellos están comparando una cosa sobre otra, ¿no? O sea, no sé, unos jeans en comparación con otros, ¿no? Una playera con otra, ¿no? Un peinado con otro, o sea, y ese tipo de cosas. Y entonces ellos determinan como lo que es vulgar y lo que es de buen gusto, ¿no? O sea, lo que es como lujo silencioso y lo que es lujo ruidoso, haciendo alusión a que el lujo ruidoso es algo muy vulgar, ¿no? Y el problema de este tipo de cosas no solo es que tienen una carencia de conocimiento y conciencia de lo que realmente significan este tipo de prendas y de lo que son, simplemente la moda. Tú no puedes llegar y definir como qué es vulgar y qué no lo es, o qué sí es bueno y qué es malo, qué vale la pena y qué no, porque todas las prendas, aunque por muy insignificantes que se vean, llevan una historia detrás, tienen una importancia, ¿no? O sea, y simplemente nos vamos por algo muy simple, pero de verdad estos videos han llegado como a insultar culturas, insultar herencias, tradiciones, solamente para determinar que son vulgares o no. O sea, imagínense eso. Imagínense que una persona determina que una cultura, una tradición, una forma de vestir de tu país dice que eso es vulgar y que lo mejor es usar algo beige, que no tenga logos, que sea de cierta tela, porque lo que tú usas, lo que tu tradición te ha heredado por siglos, por generaciones, no es suficientemente de buen gusto, sino que es algo vulgar. Les voy a dejar algunos videos de lo que son esto para que se den una idea, porque a pesar de que empezaron como contenido inofensivo, en un momento se han ido como exagerando las cosas, y de verdad no, o sea, yo sé que puede parecer exagerado incluso lo que yo estoy diciendo sobre esto, pero de verdad es impresionante cómo este tipo de contenido termina minimizando incluso culturas. O sea, es increíble, pero bueno, se los dejo en pantalla. This is not elegant. Elegante, vulgar, elegante, vulgar, elegante, vulgar. Esto se ve caro, esto se ve barato. Esto se ve caro, esto se ve barato. Y bueno, históricamente han habido muchísimos momentos en la historia en el que hay cosas que pasan de ser de mal gusto a ser de buen gusto, ¿no? De ejemplos tenemos muchísimos, pero quiero hablarles del ejemplo del impresionismo y del postimpresionismo, ¿no? Empecemos con el impresionismo. El impresionismo es un movimiento artístico que se enfocaba mucho en lo que era un paisaje, ¿no? En el tiempo en el que se comienza a practicar esta técnica, este tipo de arte, la gente no estaba muy acostumbrada porque se acostumbraba como a pintar a las personas, ¿no? O sea, como que eso era lo más importante. No era tan importante lo que estaba atrás, sino la persona, ¿no? Es decir, un ejemplo, ¿no? O sea, no es importante lo que está atrás de mí, a pesar de que la ciudad se ve hermosa de noche, no es lo importante, porque lo importante en un retrato, si este fuera un retrato, sería yo. En cambio, en el postimpresionismo se habla mucho como de captar todo el entorno en general, ¿no? Si bien sí a mí, también a lo que está pasando a mi alrededor y detrás de mí. Es así que
tanto se le da importancia como a la persona, como a lo que está pasando alrededor de la persona. Y viene con esta idea de que la técnica para hacer este tipo de arte son pinceladas rápidas y bruscas, no tienen suavidad y no hay como un cuidado al hacerlas, porque viene con la idea de que si te pierdes de algo, o sea, si no ves algo en ese momento, te lo perdiste. Entonces es como muy rápido captar la esencia de un momento. Y los momentos, como sabemos, se esfuman. Entonces llega esta propuesta y la gente en la realidad es que lo cuestiona, porque no están acostumbrados y porque la academia artística, por ejemplo, en París, que era como una de las grandes sedes para el arte en ese tiempo, y hoy también, como que dice, no, ni al caso, ¿no? De hecho, hay una historia muy interesante en el que muchos artistas se crearon el Salón de los Rechazados porque tenían obras que la Academia de Arte en París, pues, no había aceptado, ¿no? Cuando nos referimos a Academia de Arte, estamos hablando no solo de una escuela, sino también como del mundo del arte en general, ¿no? Pues los pintores, los maestros en pintura, como toda esta comunidad de artistas, ¿no? No solo la academia, pero pues sí hubo en su momento una escuela como que era la escuela de arte. Pero bueno, eso es otro tema. Anyway, el punto aquí es que eran obras que sí se cuestionaba bastante la técnica, la forma, la idea y todo. Eventualmente llega el postimpresionismo y un artista que podemos conocer bastante bien de esto y también por su trágica historia es Van Gogh. Van Gogh ni siquiera sabía lo que era el impresionismo, no creo que incluso supiera qué era el postimpresionismo, pero él tiene esta técnica, ¿no? O se le denomina la técnica que él practicaba como postimpresionismo, ¿no? Igual, pinceladas muy gruesas, capta el momento, no solo las personas, sino lo que pasa también alrededor de ellas. Y la gente pues lo toma de loco, ¿no? O sea, se cuestiona bastante. Él tiene una vida muy trágica para empezar, ¿no? Muchas enfermedades mentales, muchas desgracias, mucha incomprensión por parte del mundo. Muchas cosas pasan en su vida, la realidad, ¿no? Ustedes lo saben. Es Van Gogh, ¿no? Y bueno, desafortunadamente los cuadros que pinta en vida no valieron nada. No es hasta que la esposa de su hermano, cuando ellos dos cuando ya están muertos los dos, cuando fallecen, ella intenta vender estos cuadros en París, ¿no? Incluso la gente le dice que los tire porque no valen nada, que los queme porque nunca van a hacer nada. Y hoy en día las obras de Van Gogh y las obras de los impresionistas como por ejemplo Monet son invaluables, ¿no? O sea, su técnica al día de hoy se sigue estudiando y bueno, son unos de los grandes ponentes de estos dos movimientos. Entonces volvemos a lo mismo, en su momento, en sus vidas, ellos eran cuestionados e incluso eran catalogados como personas que hacían cosas de mal gusto. Hoy en día, bueno, su arte es invaluable. Y bueno, movimientos como el postimpresionismo o el impresionismo han habido muchos que también se han cuestionado porque en su momento pues digamos que se salieron del molde, ¿no? Entonces pues sí, no eran bien vistos, les digo, eran catalogados incluso de mal gusto, ¿no? Y volvemos a lo mismo, no era que las cosas no tuvieran una técnica, simplemente no se era consciente de ello ni se veía con otros ojos. Hoy en día sabemos que todo este tipo de movimientos son movimientos con una gran técnica, con una gran propuesta y que vale la pena pues ver estas obras por horas, ¿no? Pero pues en su momento no, porque no era lo que se proponía y lo que estaba de moda. Un ejemplo también que creo que a la fecha de hoy sigue siendo muy controversial, así como otros artistas, como por ejemplo Duchamp, es Andy Warhol, que es este artista que hizo la lata de Campbell's o por ejemplo las obras de diferentes celebridades en diferentes filtros fotográficos, ¿no? En su momento también era muy cuestionado porque para empezar volvemos a lo mismo, no se acostumbraba a eso y la gente sí se ofendió porque se le llamara arte a lo que él hacía, ¿no? A lo que él
proponía y lo que él promovía, como por ejemplo The Factory, un espacio donde él como compartía este tipo de arte, ¿no? La cosa de esto es que, por ejemplo, la gente no entendía por qué, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, veías el cuadro Campbell's que él hizo y la gente no lo entendía, ¿no? O sea, ¿por qué algo tan común? ¿Por qué algo tan poco como una lata que te puedes encontrar en el súper le tomó una foto y pudo ser arte, ¿no? O sea, ¿cómo es que suceden estas cosas? Y la respuesta es bastante compleja. Me gustaría como hacer un video de por qué pasa esto, de cómo fue y por qué esto sí es arte, ¿no? Pero miren, la simple respuesta es que él quería reflejar la cultura de las masas, ¿no? O sea, como lo que la sociedad en ese entonces era, y que también era como un tipo de arte que sí era arte a pesar de que fuera común, a pesar de que fuera popular, porque justo era eso, ¿no? Es arte porque es popular, porque la gente lo entiende y porque la gente lo ve en su día a día y lo que representa también, ¿no? Es así que poco a poco la gente va aceptando como la idea de esta lata Campbell's y de lo demás que hace Andy Warhol por este tipo de conceptos, ¿no? Porque entonces la gente lo empieza a ver con otros ojos, ¿no? Empiezan a ver como la técnica, el porqué, sus razones. Incluso la historia de Andy Warhol también hace que la gente quede como encantada con la propuesta que él hace, ¿no? Es así como algo que pasó de ser mal gusto, se convirtió en algo no solo de buen gusto, pero una de las obras más emblemáticas de la historia. Y bueno, algo muy interesante con lo que sigo cuestionándome bastante es esta idea de que el arte proviene de las clases bajas, ¿no? O sea, casi nunca de las clases altas. Y les voy a exponer esta idea porque yo creo que también es importante que la tengamos en cuenta como para definir lo que es el buen y lo que es el mal gusto, ¿no? O sea, porque ya vimos ejemplos de cómo en su momento obras, porque no eran comprendidas, porque estaban como de cierta forma adelantadas a su tiempo, no eran bien recibidas y pasaron a la historia como obras invaluables. Pero ahora, hablemos de otra cosa. Hay esta idea que no sé si viene de un autor, no tengo idea de eso, pero hay una idea que propone que el arte en sí viene de las clases bajas, ¿no? O sea, de personas marginadas que han sufrido injusticias del mundo, de la sociedad y del entorno de donde provienen. En cambio, por ejemplo, el arte no podría venir de la clase alta porque la clase alta no sufre, ¿no? O sea, como que no tiene los mismos problemas ni como los problemas tan pesados como lo tendría la clase media o la clase baja, ¿no? O sea, ellos como que, vaya, se propone que ellos no tienen de qué quejarse y que justamente pues gracias a esto es que ellos no tienen inspiración para pues crear algún tipo de arte, ¿no? Algo que a mí la verdad me parece un poco muy simple, como que definir una cosa con la otra, es como por ejemplo lo que propone Bourdieu, ¿no? O sea, que socialmente el buen gusto viene de las clases de arriba porque pues es como que ellos tienen el poder, ¿no? Y si bien es cierto, no lo contrario, la realidad es que aceptar esta idea sin analizarla bien, sin analizar el porqué de las cosas, sin cuestionarla, me parece algo bastante simple y muy poco empático, ¿no? Es como es que tú sí puedes hacer esto porque tú sí sufres y tú no porque tienes dinero, tú no sufres, ¿no? O sea, como que entiendo la idea, pero siento que no hay que dejar de cuestionarla, ¿no? O sea, como que no. Y no es así como ténganle lástima a los ricos, ¿no? O sea, no, simplemente es muy simple, ¿no? O sea, me gustaría como profundizar más en este tema, pero la realidad es que se me acaba de ocurrir tener la valentía de proponerla porque no sabía si realmente era buena y ya me estoy yendo para otros lados, perdón. Pero bueno, volviendo con este tema. Entonces, esta idea propone esto, ¿no? Y por ejemplo, yo tenía una maestra de filosofía que justo me había hablado de esto, ¿no? De cómo, por ejemplo, los esclavos, ellos habían desarrollado una cultura muy rica porque
ellos, la danza, la pintura, los diseños, o sea, todo ese tipo de cosas los ayudaban como a escapar de la triste realidad donde vivían, ¿no? O sea, como que todo este tipo de cosas ayudaban a sobrellevar un poco las vidas tan pesadas y crueles que ellos tenían, ¿no? Entonces, siento que es a esto a lo que la idea que les presenté se refiere, ¿no? O sea, como este tipo de cosas de que cuando tienes algo que te está como picando el pecho, quieres expresarlo, ¿no? Y la realidad es que curiosamente para el ser humano es más fácil expresar lo negativo que lo positivo, porque lo positivo lo disfrutas, ¿no? O sea, como que vives el momento. En cambio, lo negativo se puede quedar ahí y tú necesitas y sientes la necesidad de sacarlo, ¿no? Entonces, es por eso que muchas veces, no siempre, no vamos a generalizar, pero la mayoría de las veces, curiosamente, cuando hablamos de arte, por ejemplo, en todas sus facetas, en la música, en la moda, en pinturas, en esculturas, en arquitectura, todo eso, se tienen propuestas que vienen como de este tipo de problemáticas, ¿no? De problemáticas sociales, ¿no? De problemáticas emocionales, de problemáticas mentales, ¿no? O sea, de problemáticas de un índole familiar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Y es así como también, o sea, bueno, con esto podemos hablar, no sé, de, por ejemplo, cómo este buen gusto ha ido diluyendo un poco la fuerza de culturas, ¿no? Es decir, simplemente aquí en Latinoamérica, siento que este ensayo es muy largo y no sé por qué, no siento que debería de ser tan largo, pero es que es un tema bastante rico, bastante complejo y, ay, perdónenme, o sea, siento que me estoy yendo para otros lados, pero les juro que vale la pena, perdón, pero bueno, les digo, simplemente aquí en Latinoamérica. Cuando ocurrió la conquista de los españoles, ¿no? Los españoles tuvieron a su yugo a muchísimas civilizaciones aquí en Latinoamérica, ¿no? Y ellos evangelizaron, o sea, simplemente con la evangelización de estas civilizaciones a que se convirtieran a la Iglesia Católica, los obligaron a perder su religión, su cultura, sus tradiciones, ¿no? Poco a poco, e impusieron la de los españoles, ¿no? Evidentemente sí hubo casos de resistencia, hay casos que podemos notar, por ejemplo, en iglesias, en ropa, en bordados, y también hubo una mezcla de culturas y de razas y de muchísimas otras cosas, ¿no? Incluso de gastronomía. Pero la realidad es que, por ejemplo, aquí en Latinoamérica sí se impuso bastante fuerte esta mirada europea, esta mirada español, ¿no? Y también pues como que se determinó que la mirada española, la cultura española, las costumbres españoles y la persona española, la persona europea en general, era como buen gusto, ¿no? Era superior. En cambio, la persona latinoamericana en ese momento pues no lo era, no era de mal gusto, vulgar, corriente, o sea, muchísimas cosas, ¿no? O sea, y bueno, como este caso hay muchísimos, ¿no? En el que simplemente una cultura es pisoteada por el poder de otra sobre ella, ¿no? Y bueno, les di esta explicación tan larga para también hablar de apropiación cultural, ¿no? Porque bueno, ya tenemos esta idea de que, por ejemplo, con la colonización española, ¿no? O con otro tipo de colonizaciones, la que ustedes gusten y manden. Con este tipo de colonizaciones, pues no solo se desaparecieron muchísimas tradiciones y cultura, sino que se rebajó a las que resistieron, ¿no? Definiéndolas como lo que era de mal gusto y predominando algo de buen gusto que no terminaba como de comprender a la cultura que se definía como mal gusto. Pero eventualmente se empieza a valorar esta cultura definida como mal gusto y se empieza a transformar como algo exótico, ¿no? Algo que observar, algo diferente al entorno. Es así como que se le empieza a dar valor. Desafortunadamente, y hasta el sol de hoy, este tipo de cosas no han tenido como el resultado que esperamos, porque no se le ha dado como un valor a la cultura, ni se le ha dado como
como esta, olvidé la palabra, pero espero poder ponerla en pantalla para que ustedes sepan de lo que hablo, ¿no? No se ha sabido valorar las culturas como son. Es aquí donde entra la apropiación cultural, ¿no? Que es como esta acción de simplemente tomar algo de otra cultura y ponerlo, por ejemplo, en un proyecto de arte, porque ahora sí es de buen gusto, ¿no? Es de mal gusto cuando ellos lo hacen, pero es de buen gusto cuando yo lo pongo, porque es exótico, porque es diferente, ¿no? Porque en su momento era de mal gusto, pero si yo lo pongo acá, es diferente, es transgresor, impone, y puede ser el nuevo hito de la sociedad actual, ¿no? O sea, entonces, chéquense cómo también volvemos a lo mismo, eventualmente la sociedad lo va a definir como de buen o mal gusto, ¿no? Todo dependiendo de lo que le convenga y de cómo se realice, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser la colección Resort de Carolina Herrera de 2020, que era como proponía de una forma muy mala unas vacaciones latinoamericanas donde sus piezas copiaron bordados indígenas y mexicanos, ¿no? O sea, copiaron diseños emblemáticos de México, ¿no? Afortunadamente me parece que esto sí se resolvió. Se le envió una carta a la casa de moda y a la diseñadora por parte del gobierno mexicano y como que sí les dijeron como de, oye, date cuenta de lo que haces. Porque el tema de esto es que cuando ellos hacen esto, cuando ellos simplemente... No es que se inspiren, porque no se inspiran, ¿no? O sea, cuando haces apropiación cultural no te inspiras, ¿no? Lo que haces es que tomas esa parte de una cultura y la pones en otra parte y ni siquiera le das crédito a las personas que lo hacen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que no estás valorando no solo la cultura, sino el trabajo, las generaciones y la herencia que ha tomado para que esa pieza llegue a ti y tú simplemente te aproveches y la pongas ahí y que recibas todo el crédito. Cuando lo que tú hiciste fue simplemente robarte algo de una cultura, ¿no? Entonces, son este tipo de cosas en las que también podemos ver cómo a conveniencia de alguien algo puede pasar de buen gusto a mal gusto, ¿no? Y cómo ese tipo de cosas pueden tener consecuencias en el legado de una tradición o de la cultura de un lugar, de un país. Y bueno, ahora también quiero hablar de otra propuesta de lo que puede ser el buen gusto, que es de Umberto Eco en La historia de la belleza, que se propone mirar más allá de modas o tendencias, sino como tener un buen gusto en el sentido en el que sí se sepa apreciar las cosas, se sepa analizar los elementos de una obra, para que así podamos determinar si es de buen gusto, ¿no? Y por ejemplo, en un futuro, nosotros no siempre decir como de, porque está de moda, es de buen gusto, ¿no? Y cuando pase de moda va a pasar a ser algo de mal gusto, ¿no? O sea, como lo hemos visto con muchísimas cosas a lo largo de nuestra vida, ¿no? No. Él propone que se haga de una forma consciente, ¿no? Que el buen gusto es esta forma consciente de apreciar una obra, ¿no? De saber de dónde vino, cómo vino, por qué vino, para qué vino y qué nos va a dejar de legado esta obra, ¿no? Es así que el buen gusto se transforma y no simplemente es una apropiación cultural o un abuso de clases más poderosas sobre otras, ¿no? Sino que es como esta decisión consciente de saber la importancia y el impacto que va a dejar en nuestras vidas. Y es así como el mal gusto no radicaría solamente como en esta parte de pobreza, de malos elementos, de una mala producción, de un mal material, de un contexto y elementos exóticos a comprensión de otros, sino que más bien sería cuestionarse, como vuelvo a repetir, ¿qué nos deja eso a nosotros, ¿no? Entender que todo tiene su tiempo, que todo es cíclico, que va y viene, pero siempre apreciando lo que dejó en su momento y lo que puede nacer e inspirar al futuro. El buen gusto no existe como valor absoluto o categoría universal.
es más una construcción dinámica constantemente moldeada y remodelada por la historia, la cultura y sobre todo las relaciones de poder. Lo que una generación desprecia, otra puede venerar. Lo que un grupo social considera vulgar, otro lo reinterpreta como una forma de mantener identidad o innovación. Frente a esta realidad, quizá la actitud verdaderamente cultivada no consiste en obedecer ciegamente los cánones heredados, sino en cuestionarlos con inteligencia histórica y sensibilidad crítica, reconociendo que detrás de cada norma estética hay luchas por el significado, la visibilidad y el lugar en el mundo. El gusto nos habla menos sobre la belleza superflua, de las cosas que sobre nosotros mismos. Nuestros prejuicios, nuestros privilegios y nuestra capacidad para imaginar formas más inclusivas y democráticas de habilitar lo estético. Siempre debe de ser importante no pensar en el buen gusto como una medalla que portar para presumirle al mundo. Pensemos en ella como la herramienta que nos ayudará a ver más allá, tener un criterio lo suficientemente ejercitado para no dejarnos llevar por tendencias que pueden dañar a nuestra sociedad y cultura. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que no haya sido muy largo. Estoy viendo aquí que es bastante tiempo, más de lo que hago habitualmente. Pero creo que este es un tema que podemos tratar, que tiene muchísimo potencial, que tiene muchísimos más elementos a discutir. Me hubiera gustado hacerlo un poquito más largo, pero estoy al borde de un burning out y no me dio la vida. Lo acabo de terminar hace unos momentos antes de hacer este video, entonces eso deja mucho que decir al respecto, pero creo que sí es importante, porque por ejemplo, a mí hasta hace poco, si no hubiera sido por este ensayo, yo sí hubiera pensado y yo sí me hubiera quedado con la idea de que el buen gusto y el mal gusto no existen, ¿no? O sea, como que no deben de ser un factor determinante para darle valor a algo. Pero con este ensayo y viendo como estas propuestas de algunos filósofos, entendí bastantes cosas y creo que sí nos debemos de quedar con la definición de que el buen gusto y el mal gusto se deben de usar para cuestionarse la importancia y el impacto que puede tener algo en nuestras vidas, ¿no? Sin fijarnos de dónde vienen, qué lo inspiró, o sea, bueno, sí fijarnos en eso, pero no ver a esos elementos con un prejuicio impuesto por nuestra sociedad actual. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que le hayan entendido un poquito más al tema. Si no le entendieron, siempre pueden ver mi ensayo en Substack, que bueno, todos mis ensayos primero los hago escritos y los publico en Substack. Síganme por allá, tengo muchísimos otros ensayos, están muy padres. Y bueno, ustedes comenten, ¿qué piensan de esto, no? ¿En algún momento ustedes han pensado que determinar algo con buen o mal gusto ha afectado sus vidas y bueno, cómo lo ha hecho? Y bueno, sin nada más que decir, gracias por ver este video. No olviden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para ver cuando subo un nuevo video. Y pues, eso sería todo. Gracias.